Bueno, el día de hoy voy a hablar un poco de la encefalopatía hipóxica isquémica en el recién nacido a término. Recordar un poco el proceso de mielinización en el recién nacido a término. A partir de las 36 semanas van a estar mielinizados el pálidus, la porción ventrolateral del tálamo y también el brazo posterior de la cápsula interna en relación al haz córtico-espinal, y también suele haber mielinización del área perirrolándica. Entonces, normalmente estas zonas mielinizadas se ven como áreas hiperintensas en secuencias potenciadas en T1, como vemos en la primera y en la segunda imagen, y estas áreas hiperintensas van a ir aumentando progresivamente con la regla memotécnica que se dice que es de caudal a rostral, de posterior a anterior, de sensitivo a motor y de la parte central hacia la zona periférica. En este orden continúa el proceso de mielinización, con la excepción de que el lóbulo parietal mieliniza primero, luego el frontal y luego el temporal. Es una de las excepciones de esta regla. Entonces, tomando en cuenta estos patrones de mielinización, en el recién nacido a término, nosotros podemos tener distintos patrones según la severidad y el tiempo de hipoxia. Si es que la hipoxia dura menos de 10 minutos, no suele haber ninguna repercusión neurológica ni por imagen. Si es que es más prolongada, entre 15 y 25 minutos, suele haber una afectación del territorio periférico y de los territorios fronteras, es decir, las encrucijadas anteriores, encrucijadas posteriores. Y cuando es más severo, depende, si dura menos de 10 minutos, suele haber una afectación de los ganglios de la base, sobre todo del lenticular, el caudado, el tálamo, el brazo posterior de la cápsula interna. Y si la hipoxia es más severa, más prolongada, puede asociarse a parada cardiorrespiratoria, en ese caso suele haber una afectación generalizada del cerebro. Entonces, el patrón periférico se refiere a una hipoxia leve, y cuando es una hipoxia leve suele haber afectación preferentemente de la zona cortical y subcortical, y sobre todo con preferencia de los lóbulos parieto-occipitales y temporal posterior. La zona anterior suele afectarse con menos frecuencia. La fase aguda, la difusión es útil, sobre todo entre las 24 y los 5 días, 24 horas y los 5 días. Hay que tomar en cuenta que la restricción a la difusión aparece debido al edema citotóxico que se produce en las células, y de esa manera nosotros tenemos la restricción a la difusión. El problema con la difusión es que, primero, que infraestima la cantidad de tejido afecto, y segundo, que en las primeras 24 horas puede dar falsos negativos. En fases tardías se puede ver adelgazamiento de la cortical, aumento del tamaño del sistema ventricular y de los espacios extraxiales. Aquí vemos un área de restricción a la difusión en los lóbulos occipitales, y vemos cómo en el mapa de se restringe esta zona. La afectación de los ganglios basales y tálamos se asocia sobre todo a una hipoxia más grave, más prolongada y más profunda. Suele afectarse los tálamos y los ganglios de la base, así como las corticoespinal y el hipocampo, aunque a veces también suele haber un solapamiento con una afectación periférica, como en este ejemplo, donde vemos una zona de restricción a la difusión en la corteza perirrolándica, y también vemos zonas de restricción a la difusión en el núcleo caudado, lenticular, en el tálamo, en el hipocampo y en los pedículos del mesencéfalo. Vemos una restricción a la difusión en el haz córtico-espinal. ¿Cómo se ve esta afectación de los ganglios de la base en las secuencias en T1 y en T2? Hay que recordar que esta afectación de los ganglios de la base en las secuencias T1 y T2 no aparece claramente hasta las 72 horas. En las primeras 72 horas suelen ser hallazgos sutiles, incluso similar a la normalidad. Una vez que aparecen estos cambios a partir de las 72 horas, suelen aparecer como áreas de hiperintensidad. Como vemos en este ejemplo, hay una hiperintensidad en el núcleo lenticular y también en la porción ventrolateral del tálamo. Y otro signo importante es el signo del brazo posterior ausente. En la flecha roja vemos que el brazo posterior de la cápsula interna, que normalmente debería verse hiperintenso, vemos que se ve incompleto. Si es que se ve incompleto o no se ve esta hiperintensidad del brazo posterior, lo damos como positivo. Este signo
Brazo posterior ausente suele aparecer en las 72 horas y es de mucha ayuda en la valoración de la encefalopatía hipóxica isquémica. En las secuencias potenciadas en T2 vemos como la hipointensidad característica en T2 del brazo posterior tampoco hay. Vemos realmente un área isointensa en el brazo posterior, lo cual es bastante raro y nos indica que hay edema en esta zona. Aquí tenemos otro ejemplo que nos muestra la sutileza de los hallazgos que suele haber en la encefalopatía hipóxica isquémica. La primera imagen del extremo superior izquierdo muestra una hiperintensidad en los putámenes, en las porciones ventrolaterales del tálamo, y nuevamente vemos que el brazo posterior de la cápsula interna de ambos lados no se ve hiperintenso, sino que se ve hipointenso, es decir, otra vez tenemos un signo del brazo posterior ausente. Y luego vemos que en secuencias potenciadas en T2 hay una hiperintensidad tanto en el putamen, en los tálamos y en el brazo posterior, en ambos brazos posteriores, que serían isointensos. Esto se relaciona con edema. Vemos que los hallazgos son muy sutiles porque si lo comparamos con las imágenes de abajo, que nos habla de la normalidad, sobre todo en T2 podemos ver la ausencia de la hipointensidad característica en las zonas que ya deberían estar mielinizadas en un recién nacido a término. Y también podemos ver que en las secuencias de difusión hay restricción a la difusión tanto en el putamen como en los tálamos y brazos posteriores. Aquí tenemos otro ejemplo en el que se ve una hiperintensidad de señal muy sutil en los putámenes y también en las porciones ventrolaterales de ambos tálamos con mayor afectación del lado izquierdo. Y si vemos el T2 en la segunda imagen, vemos que es muy sutil el hallazgo. Vemos que básicamente los putámenes, como los tálamos, no tienen la hipointensidad característica, se diría que son isointensos. Vemos abajo una imagen que nos muestra la normalidad y si lo comparamos de arriba, vemos como la hipointensidad característica de estas zonas en T2 está ausente y serían unas áreas isointensas. Entonces los hallazgos de la encefalopatía hipóxica isquémica suelen ser hallazgos muy sutiles. La lesión cerebral total aparece en el contexto de una encefalopatía hipóxica isquémica grave. Aquí vemos el signo del cerebro blanco. Si comparamos la extensa restricción a la difusión en el cerebro supratentorial, lo comparamos con el cerebelo que no muestra esta restricción a la difusión. Entonces vemos el signo del cerebro blanco, donde hay tanto afectación periférica como también de ganglios de la base. La espectroscopía es la técnica más sensible en las primeras 24 horas, sobre todo con el pico de lactato, cuando es mayor a 1.3, nos indica que hay un metabolismo anaeróbico, es decir, hay hipoxia, hay isquemia. Otros índices que nos ayudan son el índice lactato-colina y lactato-creatinina, que suelen estar elevados y tienen más importancia pronóstica. La disminución del N-acetilaspartato, que normalmente es un metabolito que se encuentra en el cerebro que tiene una estructura conservada. Cuando hay un daño de estas estructuras suele disminuir el nivel de N-acetilaspartato. ¿Cuál es el problema de la espectroscopía? El primero es que en prematuros no es muy útil porque suele estar elevado el lactato, discretamente elevado en prematuros. Y el segundo es que suele tener un descenso en las primeras 24 horas, lo que se conoce como pseudonormalización, y nos puede dar un falso negativo. Entonces, resumiendo, tenemos que la prueba más sensible en las primeras 24 horas es la espectroscopía, con el problema de que tiene la pseudonormalización y puede darnos un falso negativo. En lo segundo, vemos que la difusión en las primeras 24 horas básicamente no es útil y que tiene una utilidad sobre todo entre las primeras 24, entre las 24 horas y los 5 días. El problema de la difusión es que no nos da la extensión exacta del tejido lesionado, es decir, infraestima el tejido lesionado. Mientras que en secuencias T1 y T2 las áreas de afectación no se pueden visualizar hasta los primeros 3 días, hasta las 72 horas. Por tanto, el periodo ideal para realizar este estudio sería entre los 3 y los 5 días, donde vamos a valorar la espectroscopía, la difusión y los cambios en T1 y T2. Algo importante es decir que en fases tardías, inicialmente en el T2 lo que vemos son cambios de edemas en la fase aguda. Vemos cambios por edema, vemos áreas hiperintensas, áreas isointensas, pero una vez que se resuelve el edema, el tejido vuelve a tener su hipointensidad característica, excepto en una circunstancia, cuando el niño desarrolla áreas de glosis, esta hiperintensidad puede persistir
a lo largo del tiempo en las zonas afectadas. Y además, cambios en el seguimiento a largo plazo que podemos ver después de una encefalopatía hipóxica isquémica son zonas de atrofia en los ganglios de la base, zonas de adelgazamiento cortical y subcortical con un aumento de espacios extraaxiales, que sería básicamente lo que podríamos ver en fases tardías.